voy a definir la gran mayoría términos etimológicos y una definición en torno al determinismo y las diferentes determinismos más destacados que hay, el biológico, el mecanicista, en el ámbito histórico, religioso, pues, también, y lo del libre albedrío. Y el resto son, como he dicho, etimologías. El determinismo es una corriente filosófica que postula que todo evento, incluyendo el pensamiento y acciones humanas, está inevitablemente predeterminado por una cadena de causa y efecto, eso está claro, haciendo que el futuro sea, en principio, predecible si se conocen las condiciones iniciales y las leyes universales, negando así el libre albedrío en favor de un orden necesario y causal. Existen luego variantes dentro del determinismo, que lo voy a explicar también, como el biológico, el histórico. El biológico son los genes, el social es la estructura, que es el histórico, el religioso, que es la voluntad divina, que sugieren que diferentes factores externos o internos controlan nuestras decisiones, porque todo el determinismo está por una serie de causas, causa y efecto. Cuando hablaba Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias, cualquier persona que decida va a tomar su propio camino, puede decidir bien o mal. Luego te van a juzgar, siempre te van a juzgar, negativamente o positivamente, normalmente negativamente. Y siempre te van a criticar, siempre, al 99%, la población somos así y el ser humano es así. Entonces, el determinismo son causas y efectos. Causas, en torno normalmente a las leyes naturales, serían del universo igual. Son así y eso no se va a poder cambiar, porque el determinismo no cambia. Luego, el término determinismo viene del latín determinare, que es fijar límites, definir o poner un linde, o compuesta luego por un prefijo de, que es indicando dirección, y el último ya, el verbo terminare, y se añade otro sufijo, porque viene de prefijo a sufijo. El de es indicando dirección, y el ismo es la doctrina y viene del verbo terminar, que es término se refiere a la doctrina filosófica que postula que todos los fenómenos, incluyendo las acciones humanas, están causados y condicionados por cadenas de eventos anteriores o leyes fijas, negando el libre albedrío. Es decir, que el determinismo es una corriente filosófica o una doctrina filosófica que habla de que hay una causa y efecto, y ya está. Y eso va a condicionar las decisiones humanas y las causas que tomemos. Puede ser, por ejemplo, el cambio climático. Ese es un ejemplo. Si seguimos calentando el planeta, pues podremos tener en el futuro consecuencias más negativas, debido a que las causas son negativas por parte de la mano del hombre. El determinismo científico o mecanicismo, el mundo natural es un mecanismo regulado por leyes, causa y efecto. El biológico, la genética determina rasgos físicos y conductuales, lo que tenga de tus padres, lo heredan los hijos, los nietos, de los abuelos también. El social histórico, fuerzas sociales o económicas como el materialismo histórico, determinan el comportamiento y la historia, es decir, dependiendo de cómo se llevan a cabo esos tipos de comportamientos en lo social o en lo económico, pueden cambiar los países. El religioso, la voluntad o predestinación divina controla todo. Hay algo que es el que lleva a cabo toda la creación del universo y del resto de leyes. En el ámbito del pensamiento cristiano, el fuerte o el fuerte niega al azar, el débil admite cierta influencia probabilística. Y el indeterminismo, o el libre albedrío, sostiene que el curso de las cosas no está totalmente fijado y que los humanos poseen libertad genuina. En realidad, en el ámbito de religión, cada uno el libre albedrío tiene una serie de condiciones y eso que no está sujeto a leyes siempre fijas, porque cada uno tenemos nuestra propia libertad. Es lo del libre albedrío o el indeterminismo. Al término embarazo psicológico se le conoce como pseudociesis. Es un trastorno donde una persona cree estar embarazada y experimenta síntomas físicos reales, como una ausencia de menstruación, aumento de vientre, náuseas e incluso sensación de movimientos fetales sin haber concebido debido a una intensa conexión entre la mente y el cuerpo, no causada por un deseo profundo de ser madre o un gran miedo a un embarazo no deseado. Y se diagnostica el descartar un embarazo real con pruebas psicopornografía, requiriendo luego más tarde ya tratamiento psicológico para manejar la causa subyacente. Y esto es un síntoma que experimentan muchas personas, sobre todo las chicas, que están en edad de creación o de procrear y creen que están embarazadas, luego no, y luego pues son trastornos mentales. Normalmente la mente y el cuerpo se llevan a cabo y produce eso. Em, es grave, sí, es grave. Y es verdad que puede ser por el deseo de que una de ellas tenga pues lo que he dicho, que tenga intención de procrear, es decir, que está en edad de procrear, normalmente entre los 18, 40 más o menos, se podría llevar a cabo en torno a esa cifra, o 50 si se puede decir, si quieres más adelante, y son, pues, o que tenga miedo a un embarazo no deseado, que no quiera a lo mejor la chica, la mujer, que está embarazada,
y todo y bueno, pues tenga a lo mejor ese tipo de tratamiento, pero bueno, esto normalmente se lleva a cabo a través de bueno, un manejo psicológico por parte de especialistas como psicólogos, psiquiatras, que son los que se encargan de que tenga pues, una vida mejor y todas las mujeres. Charles Herville fue historiador, arqueólogo, naturalista y erudito francés. Con él se denominó el término románico del arte y de esa herencia romana al final. Él fue el que denominó a ese periodo artístico, junto con el gótico de los más destacados en la Edad Media europea. El término ecología proviene del griego oikos, que es casa, u hogar, y luego es estudio, ciencia o tratado acuñado por el biólogo alemán Ernst Haeckel en 1869 para definir el estudio de las relaciones de los organismos con su entorno. Y literalmente lo que se podría definir como ecología es el estudio de la casa o del hogar, que es la naturaleza, y de las interacciones que tenemos el resto de organismos, seres vivos, con el entorno natural. La palabra calendario viene del latín calendarium, libro de cuentas o registro, porque en el primer mes las calendas se saldaban deudas y se hacían registros financieros. Las calendas son calendae, que se relacionan con el verbo latino calare, que es llamar, refiriéndose a la llamada de la luna nueva cuando se veía por primera vez, un evento que marcaba el inicio del mes en el calendario romano, que en sí para los cristianos sería el mes del nacimiento, sería la primavera, no el invierno. Y esto no es porque sea religioso ni nada, sino porque en el ámbito científico normalmente el invierno es el periodo más donde la gran mayoría de los animales viven letargados o en cuevas y no se despiertan hasta el nacimiento de la primavera y el verano. Eso es lo que se cuenta que luego es lo que tiene relación con el ámbito científico, ¿verdad? Que luego lo que cuenta la religión son otros postulados de que Cristo todo eso, a partir de ahí el equinoccio. No, el equinoccio en sí en realidad también te lo puede contar la religión, pero el equinoccio es la misma cantidad de luz solar y nocturna, como hablan los científicos, y hablan de esa manera. Da igual que se cambie o no se cambie la hora, eso da lo mismo. Si se cambia la hora en verano es porque se alargan los días y en invierno es porque se acorta, pero la misma luz la vas a tener, da lo mismo. Es eso, es decir, el sol no va regido por el cambio de hora. El cambio de hora, eso queda regido por los seres humanos, que empezó en el siglo XIX y que es lo que llevamos desde, pues eso, 200 años. Y el calendario al final es un registro, porque es un libro de cuentas donde ahí apuntas, tengo que ir a hacer algo. O, por ejemplo, recados, trabajos médicos, o ir al médico, o alguna prueba, o algo. Entonces ahí normalmente se apuntan. Hoy en día prácticamente pues se tienen apuntados en los móviles. Entonces ya los calendarios ya físicos, pues poco a poco van a ir desapareciendo porque prácticamente lo puedes apuntar en el móvil, porque hoy la mayoría de los móviles actuales tienen un calendario. El término regeneracionismo viene de la palabra latina regenere, que es producir de nuevo, volver a engendrar, y el sufijismo, que se sabe que es una doctrina de movimiento, significando una tendencia a renovar o restaurar valores y estructuras de una comunidad, especialmente en España, cuando se produjo el desastre del 98 con la derrota española frente a Estados Unidos, que provocó la pérdida de las últimas colonias de ultramar. Cuba, Puerto Rico, Filipinas, las Islas Guam se vendieron al Imperio Alemán y lo único que quedaba bajo el control español era, o de España era, el norte de África, que luego ya en la descolonización se independizó, y el Sáhara, que hoy en día es un territorio que no es independiente porque está ocupado por la dinastía marroquí y por Marruecos, pues lo que llevó a cabo es que se produjo a finales del siglo XIX para recuperar muchos de los intelectuales la decadencia nacional, buscando la modernización política, social y educativa a través de soluciones objetivas, no solo literarias, y con ello aparecieron nuevas, la edad de plata literaria, como fue la generación del 98, la generación del 14 novecentismo, la generación del 27, y en la generación del 14 estuvo Zenobia Camprubí o Rosa Chacel como mujeres importantes de la cultura española, y que comenzó con una crítica hacia los problemas de corrupción, la alternancia política, que bueno, lideraban los partidos políticos, por ejemplo, el Partido Conservador, que lo lideraba Génovas de Castillo,
valga la redundancia, y el Partido Liberal que lo lideró Sagasta, y había corrupción en la alternancia política, y lo que querían llevar a cabo a principios del siglo XX en España era una regeneración, pero fue un poco difícil debido a que sigue gobernando por los principales partidos, tanto conservador como liberal. El determinismo geográfico es una escuela de pensamiento geográfico popular a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, especialmente en Alemania, por Friedrich Ratzel, que se encuentra en la diapositiva y que sostiene que el entorno natural, clima, relieve, ubicación, es el factor determinante o condiciona fuertemente el desarrollo humano, social, cultural y político de una sociedad. Esta idea, influenciada por el positivismo y el darwinismo, veía al ser humano como pasivo de la geografía como la fuerza causal de las civilizaciones, pero hoy es considerada obsoleta debido a que ha sido reemplazada por enfoques que consideran múltiples factores que antiguamente el determinismo geográfico pensaba que la geografía era la que tenía la dominación, los mejores preparados tenían mayor resistencia para las futuras generaciones, pero eso hoy en día no, porque cualquier generación con mayor futuro puede tener graves problemas de enfermedades por la contaminación, por las comidas preparadas o no, da igual, por la alimentación y puede provocar, pues oye, que a lo mejor la generación futura esté mucho peor preparada, por ejemplo, que la anterior, que estaba mejor preparada y que tenía mucho mejor alimentación que la actual y la del futuro. La geografía es la ciencia que estudia la Tierra, los fenómenos físicos, todos, como el relieve, el clima, los humanos y las sociedades y economías, analizando su distribución en el espacio y las interrelaciones entre ellos. Proviene del griego geo, que es tierra, y grafín, que es descripción, que es describir, y se divide en geografía física, procesos naturales y humanas, que son las actividades humanas, utilizando herramientas como mapas y coordenadas para comprender cómo es el planeta y su dinámica. El objetivo de la geografía lo que estudia es un conjunto bueno, un conjunto en sí de todo lo que es el planeta y todas las variedades y variabilidades que pueden surgir y existir a lo largo de los periodos históricos. La etimología de románico deriva del latín romanicus, romano, y se aplica a las lenguas, sobre todo lenguas romances, entre ellas el español, el francés, el italiano, el portugués, y al arte, especialmente en la arquitectura, que surgieron tras la caída del Imperio Romano por considerarse ellos mismos los herederos o derivados de la cultura y el latín de Roma. Este término lo acuñó el naturalista arqueólogo Charles Tejerville en 1818 para distinguirlo de lo gótico. Y el gótico, su palabra, viene del latín goticus, que se refiere a los godos, un pueblo germánico, y fue usado por primera vez de forma despectiva por Giorgio Vasari en el Renacimiento. Giorgio Vasari fue uno de los artistas. Bueno, Giorgio Vasari, más que arquitecto, fue teórico renacentista para describir al arte medieval, al considerarlo bárbaro y contrario a la belleza clásica. Originalmente el estilo se conocía como Opus Francigenum, que sería la obra francesa, y se asociaba a las grandes catedrales, sobre todo esas arquitectónicas de la arquitectura de Francia del periodo medieval, como Saint-Denis. Es decir, por eso Giorgio Vasari llamó gótico a lo que sería la barbarie, es decir, lo negativo. Y románico, pues prácticamente es lo mismo porque vienen de que es herencia romana. Y a partir de ahí se deriva de que toda la cultura y el idioma, que es el latín italiano, pues el romano, viene de Roma. Pero prácticamente las lenguas romances, latinas, todas, son idiomas de latín, provienen del latín, la gran mayoría. Con ello finalizo, si os gusta este vídeo, con el ejemplo francés también, eh, de dónde provienen cada una definición y, bueno, pues comento que soy historiador y si os ha gustado darle a like, suscribiros, comentar y repito pues, que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo y, bueno, lo único que os espero que este vídeo y el resto que he ido subiendo os parezca pues bastante interesante. Nos vemos en el próximo vídeo.